Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 4 de este libro llamado Hombre de Verdad. Muy bien, empecemos. Déjenme estiro tantito. Listo. Capítulo 4. He aquí al hombre. Exe homo. He aquí al hombre. Jesús estuvo en la condición de hombre. Filipenses 2:8. Aparte de todo lo que Jesús fue, también fue un hombre. Dios, el Padre, declaró que Jesús era el Hijo del Hombre. Jesús se presentó al mundo en su hora de prueba como el hombre verdadero. Incluso Pilato, el gobernador de Israel bajo la ocupación romana, anunció al mundo que había visto a un hombre verdadero. Esto se ve en Juan 19:5. Vamos para allá. Vamos a Juan 19:5. 19:5. Aquí está. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí al hombre. De hecho, hay una pintura muy padre de eso. Muy bien. Había visto muchos hombres en sus tiempos de crisis frente a su tribunal. Los había sentenciado y pronunciado juicios sobre ellos. Había visto su carácter desdoblarse ante sus ojos a medida que la presión derretía toda pretensión. Pero cuando Pilato vio a Jesús, fue con asombro y respeto. Pilato buscó la manera de evadir las exigencias de la muchedumbre, pero era un político hasta el tuétano, un experto en el arte de las componendas, siempre capaz de hacer lo que fuera necesario para mantener su posición y poder. De modo que cedió ante la gente, pero no sin que antes ellos supieran lo que pensaba y percibía en cuanto al hombre a quien querían crucificar. No he hallado en él delito alguno, declaró. Cuando se lavó las manos delante de la multitud furiosa que exigía la crucifixión de Jesús, Pilato estaba tratando de mostrar a los líderes religiosos y a la gente que no quería tener ninguna parte en la sangre del justo que tenía en sus manos. Esto vamos a verlo en Mateo 27:24. A ver. Mateo 27:24. Aquí está. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Muy bien. Pilato entonces hizo escribir el rey de los judíos en latín, griego y hebreo. Muy bien, esto se ve en Juan 19 al 20. Vamos para allá. Juan 19, 20. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Muy bien. Seguimos con el libro. Estos eran los lenguajes del gobierno, la cultura y la religión. De este modo anunció a la gente en todas partes quién era Jesús. Jesús nació en un pesebre, creció en el hogar de un carpintero y trabajó en su taller. Vivió la vida de un campesino, pero con semblante de realeza.
No tuvo casa propia durante su ministerio, sin embargo, no sabemos que le haya faltado alojamiento o comida. Murió en una cruz como enemigo del gobierno y fue sepultado en una tumba prestada. No obstante, durante todo su peregrinaje en esta tierra, llevó a cabo un propósito más grande que la vida misma. Jesús vivió por 33 años. 30 años fueron de preparación para 3 de ministerio público. Cuando habló de la virtud de la paciencia, la había vivido. Nunca prematuro fue en sus acciones o palabras, esperaba siempre hasta que llegara el tiempo apropiado. La paciencia es la virtud de la preparación. Su vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Su senda era de rectitud, su obra marcada por la eternidad, y mostró todo esto y más mediante sus mismas palabras, actitud e influencia. Jesucristo fue el más viril y vital de los hombres. En vez del sujeto enclenque, endeble y opacado que tan a menudo sugieren escritores o artistas equivocados, fue el hombre de los hombres. Podía actuar con gran gentileza y genuina compasión hacia una viuda, los enfermos o los necesitados. Pero cuando enfrentaba la mojigatería e hipocresía, su ira podía arder al rojo vivo con indignación justa. Cuando vio la casa de la adoración de su padre mancillada por la deshonestidad y el fraude de los cambistas, en su indignación lo sacó del lugar y procuró que la casa de su padre volviera a ser una casa de oración. Esto se ve en Mateo 21:12. Vamos para allá. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Seguimos con el libro. La sabiduría de Jesús confundió a los eruditos religiosos, reprendió a los legalistas y reveló la verdadera naturaleza de Dios el Padre a quienes creyeron en él. Les dijo a los líderes religiosos que por su falta de sinceridad e hipocresía no entrarían en el cielo, en tanto que los publicanos y prostitutas arrepentidos recibirían allí la bienvenida. Desoyó a los fariseos como sepulcros blanqueados, serpientes, víboras, debido a que hacían oraciones largas y en alta voz para ser oídos por todos, y sin embargo en privado robaban a los ancianos y a los débiles. Vamos a Mateo 23, versículos 13 al 33. Mateo 23. Al 33. Aquí está. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No manches, estaba muy enojado Jesús. Wow, qué palabra. Sigamos. Cuando lo confrontaron los fanáticos religiosos ansiosos de mostrar su piedad santurrona, él puso al descubierto la verdadera naturaleza de ellos para que el mundo la viera. Trajeron a rastras a una mujer y se la pusieron delante de quien decían que la habían sorprendido en el mismo acto del adulterio. Insistieron en que de acuerdo a la ley de Moisés debía ser apedreada y le desafiaron para ver si lo haría o no. Si fuera yo, lo primero que hubiera hecho habría sido preguntarles: ¿cómo supieron en dónde encontrar a la mujer? Mirándolos directamente a los ojos, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Uno por uno, todos se retiraron, dejando a la mujer sola con Jesús. Sí, ella era una gran pecadora, pero estaba en la presencia del único gran Salvador, Jesús. Calladamente y con toda su gracia, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Era un hombre de gracia, caballerosidad y gentileza para con los necesitados. Sin embargo, su agudo sentido del bien y del mal le permitía no tener ningún temor para reprender a los que lo merecían, independientemente de la posición o estatura de ellos. Incluso cuando enfrentó la incredulidad en su propia ciudad, permaneció sin inmutarse. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24 fue su sabia conclusión en medio de esa indignidad. No tenía temor de ellos. Cuando rechazaron su anuncio de la unción que le equipó para el ministerio, justamente pasó en medio de ellos y se fue. El esplendor de su persona era tal que ningún hombre se atrevió a tocarle. Vamos a verlo en Lucas 4:30. Lucas 4:30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Muy bien. Dignidad calmada, segura. Su vida perfectamente equilibrada relevó una dignidad sin rival entre todos los personajes históricos antes y después de él. Su fortaleza, revelada en sus relaciones, encontró primero su base en la seguridad de su identidad. Sabía quién era, cuál era su propósito y lo que tenía que lograr. Jesús jamás perdió su compostura. Sufrió las indignidades más humillantes que jamás se hayan depositado sobre alguien.
Pero desde la cruz miró en medio de increíble dolor, vio a su madre junto a su discípulo Juan y de la forma más tierna le dijo que cuidara de ella como si fuera su propia madre. Esto se ve en Juan 19, versículo 26 y 27. Vamos para allá. Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. He ahí tu hijo. A ver, otra vez. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús nunca se desconcertó por la oposición humana o por alguna acción o actitud impropia u ofensiva. Nunca actuó precipitada o neciamente. Siempre tuvo ecuanimidad y equilibrio. Había un acabado o calidad completa en cuanto a él, que hacía que los hombres le admiraran y que las mujeres le respetaran. Su vida estaba profundamente enraizada en la oración. La fuente más grande de preparación de Jesús fue la oración. Cuando otros exigían acción, él era paciente en la oración. Sabía que el reino que estaba edificando permanecería mucho después de que hubiera dejado la tierra y que lo que hiciera debía ser hecho de acuerdo a la voluntad del Padre. Su sujeción a la voluntad del Padre tenía lugar mediante la oración antes de que se tradujera en obras. Jesús sabía mejor que nadie lo que significaba mover el brazo de Dios mediante la oración. La intercesión no era una actividad para él, sino un modo de vida. Para tener la seguridad en sí mismo en cuanto a las decisiones correctas, pasaba noches enteras en oración. Esto se ve en Lucas 6, versículos 12 y 13. Vamos para allá. Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Seguimos con el libro. En preparación para la prueba suprema del Calvario, oró hasta que los poros de su frente sangraron con sudor como grandes gotas de sangre. La intensidad de su vida de oración se puede comprender para siempre a partir de aquella noche solitaria en el Getsemaní. Esto se ve en Lucas 29, versículos 39 al 46. Lucas 29. 39 al 46. Achis. Lucas 29. Dice que no existe. ¿Estará mal o qué? ¿Será 19? Vamos a buscarlo. Ay, perdonen la demora. Estoy buscando porque según aquí no sale que no hay capítulo 29. Se hace que es el anterior. Aquí está Jesús ora en Getsemaní. 39 al 46. Aquí está. Es 26. Ah, no, perdón. Es Lucas 22, perdón. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muy bien. Seguimos con el libro. Jesús conoce nuestras debilidades y flaquezas, nuestras posibilidades y limitaciones. Sus técnicas de administración humana fueron diseñadas para desarrollar el máximo potencial de quienes le siguieron. Su capacidad de adiestramiento era de tan gran calibre que sus discípulos literalmente alteraron el curso de la historia. Dondequiera que habló, su consejo no fue difuso, ventura, vago o inepto. Declaró la verdad. A los ricos, egoístas y codiciosos les dijo que sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que ellos entraran en el cielo. Vamos a Mateo 19:24. Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Seguimos con el libro. Incluso Pedro sintió el aguijón de la verdad cuando Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Esto se ve en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Claramente le dijo a Pedro que estaba actuando como el diablo y que necesitaba cambiar. Aunque veía al mundo colectivamente, Jesús se ocupaba de las personas individualmente. Su gran perspectiva filosófica eterna podía ser expuesta en un minuto y el siguiente podía pasarlo con una madre que había traído a su hijo a él. La simplicidad y la humildad caracterizaron su vida. Nunca estuvo demasiado ocupado como para no poder atender a las necesidades de cualquiera que viniera a él. Jesús indicó al mundo religioso que la acción social realizada hacia los necesitados, los pobres, los presos y los desválidos era una acción realizada en su favor. Fue una declaración intrépida, valiente y galante frente a aquellos cuya única preocupación era su propio concepto de justicia. Vamos a Mateo 5, 32 al 46. Y el Sermón del Monte. Mateo 5, 32. Al 46. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, sigamos con el libro. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis un acto de bondad a uno de estos, los que tienen hambre, los desnudos, enfermos, presos o extranjeros, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Los humanistas del presente no inventaron la conciencia social. Jesús lo hizo y la colocó como un componente fundamental de la iglesia. Por todo el mundo los actos más sublimes de caridad, inversión de dinero, sacrificio de sus vidas, han procedido de hombres que aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas al poner en práctica los mandamientos de Cristo. El amor de Jesús no conocía fronteras y su perdón no conocía límites. Cuando participaba de la última cena con sus discípulos, notó que ellos no mostraron la cortesía común de lavar los pies a los huéspedes. Ninguno se había ofrecido para hacerlo. En lugar de reprenderlos por su descuido, él tomó una vasija y una toalla y con humildad empezó a lavarles los pies. Esto se ve en Juan 13, 1 al 17. Vamos allá. Juan 13, 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy bien. Jesús enseñó que un hombre está calificado para liderar tan solo en el grado en que está dispuesto a servir. Mateo 20, 26 al 28, vamos para allá. Esto se ve en Mateo 20, 26 y 28, al 28, perdón. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Seguimos con el libro. La verdadera nobleza se nota en la verdadera humildad. La humildad no se halla en actitudes o en palabras de automenosprecio, sino en la disposición de permanecer anónimo. El anonimato es la esencia de la humildad. Una y otra vez Jesús instruyó a aquellos que curó y ayudó a que siguieran su camino y no le dijeran a nadie lo que les había ocurrido. Esto lo podemos ver en Marcos 1:44. Marcos 1:44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Sigamos con el libro. Quería que toda la gloria fuera dada al Padre, porque sabía que la gente hubiera querido glorificarle a Él aquí en la tierra. Esto se puede ver en Juan 6:15. Vamos para allá. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Seguimos con el libro. Vino para dar gloria al Padre, sabiendo que el Espíritu Santo le glorificaría a él cuando viniera para morar en sus seguidores. Su hora todavía no había llegado, les decía constantemente a sus discípulos. Esto lo vemos en Juan 7:6. Vamos para allá. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Muy bien, sigamos. Jesús no solamente enseñó a las personas, las adiestró. Para adiestrar a alguien, uno debe invertir tiempo, darse uno mismo, impartir comprensión, desarrollar las habilidades de los estudiantes y motivarlos a ser seguidores que a su vez guiarán a otros. Lo que Jesús logró en 3 breves años se ha esparcido por las páginas de la historia. Ha escrito de nuevo la historia de la humanidad y ha dado significado eterno a toda la humanidad, a toda la vida humana. Debido a la naturaleza redentora de su obra, la naturaleza de su propia persona, demasiado a menudo se minimiza la hombría de Cristo. Mire a todos los grandes hombres de la historia, a aquellos cuyos logros en las artes, la literatura, la ciencia, el comercio, la música, el gobierno y la religión han quedado grabados en los archivos históricos de las naciones. ¿Quién de ellos ha establecido un reino moral que jamás terminará? Cristo lo hizo y lo sigue haciendo todavía, lo cual queda demostrado por la devoción continua, el sacrificio y la victoria moral de los que le siguen hoy. Y después de que hayan pasado 2000 años más, este Jesús todavía regirá y reinará en los corazones de las personas, ya sea en la tierra o en el cielo. Nadie jamás ha hecho o hará lo que este hombre ha hecho. Jesús estableció su reino en la tierra mediante la perfección moral de su vida y demostró ser el poder de Dios para salvación. Esto se ve en Romanos 1:16. Vamos para allá. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Seguimos con el libro. Esto es algo que se encuentra por sobre toda controversia para quienes creen. Para los que no creen, él es el personaje más polémico de toda la historia humana. La reverencia creada por su persona resulta en la adoración que le exalta, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y un día hará que toda rodilla se doble delante de él y que toda lengua confiese que él es el Señor para la gloria del Padre.
Esto se ve en Filipenses 2, 10, versículos 10 al 11. Filipenses 2. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sigamos con el libro. Noble y sin embargo humilde, digno pero no presumido, lleno de gracia y a la vez indignado por la injusticia, tierno y a la vez severo, santo y humano, combativo y sin embargo compasivo, veraz pero comprensivo, lleno de sabiduría. Jesús ejemplificó todo lo mejor de la humanidad. Él es el epítome de la hombría verdadera. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.